Los saludo este domingo 2 de mayo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos también a estar expuestos a la palabra de Dios, pero en un tema que es presente, que está vigente. Hay aflicción en el mundo. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor, que nos da vida, también es fuente de toda sabiduría. Y hoy día vamos a estar expuestos todos a tu bendita palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Bien, decía que el tema para hoy día es la aflicción. Pero ¿qué cosa es la aflicción? La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza, angustia, intranquilidad o inquietud intensa y pesar. Y el cristiano no es ajeno a la aflicción. Pero gracias a Dios, este sentimiento, ¿y qué cosa es un sentimiento? Podríamos también preguntar, es un estado de ánimo triste o afectado por una impresión dolorosa. El mundo está afectado realmente, todo el mundo. Pero la buena noticia para el cristiano, para el creyente, que esta aflicción se trata de un estado temporal. Y segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estamos viendo enfermedad, muerte, dolor, pero son temporales. Y Dios siempre aparece como la solución para ese sentimiento. Romanos 8:23 nos dice la palabra, Romanos 8:23, todos estamos buscando, ¿no? Dice: 8:28, dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y desde esa perspectiva vamos a ver este tema de la aflicción. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también vivió aflicciones y grandes aflicciones, como podemos ver en la Biblia. Tal como la llamada tiempo de angustia para Jacob, que lo encontramos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel también vivió grandes tiempos de angustia. Y en este en especial, que es una profecía de Jeremías, viene ese tiempo de angustia y también de liberación. Porque el amor de Dios es eterno, hermanos. Y Él ama mucho a su pueblo, ama mucho a la iglesia de Jesucristo, y hay protección para nosotros. Él va a seguir preservando nuestras vidas, pero son tiempos de angustia. Y gracias a Dios vienen también con tiempos de liberación cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Dios. Ahora, en este tiempo, el mundo vive tiempos de aflicción, especialmente en el ámbito sanitario. Y en temas espirituales, morales y hasta de fe, hermanos. Estamos pasando tiempos de apostasía, vemos falsas doctrinas, vemos falsos maestros, falsos profetas, doctrinas que no están en línea con la palabra de Dios, y también tenemos que lidiar con eso, ¿no es cierto? Y en el Perú, de igual manera,
Sumado a la aflicción por el grave problema sanitario, se ha presentado otro motivo de aflicción en el ámbito político. Ya todos sabemos, no voy a hablar de este tema en detalle porque nosotros hemos sido llamados para las buenas nuevas, no para las malas noticias, aun cuando vivimos malas noticias, pero más son las buenas nuevas, la gracia, el amor de Dios, el favor de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces, sumado a esa aflicción que ya estamos viviendo más de un año, se ha presentado otro motivo de aflicción en el ámbito político. Y este compromete seriamente la paz y el futuro de nuestra nación. Y lógicamente que como ciudadanos cristianos tenemos también inquietudes, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Y el Señor Jesucristo nos advirtió de todo esto. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, que nos va a hablar sobre estas cosas nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, la palabra dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, aún en la aflicción, si estamos unidos al Dios de la gloria, va a haber paz en nuestro corazón. Esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que podemos seguir confiando en aquel en quien hemos creído, porque Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia en nuestra vida es garantía de paz. Una paz que nos lleva a seguir confiando, a seguir ayudando al prójimo, a seguir haciendo lo que nos mandó a hacer nuestro Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso no podemos dejar de hacer. Ese es un mandato, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden del Señor. Y el apóstol Pablo también escribió en Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 25, vamos a leer. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, siempre ha habido aflicciones, y esas aflicciones sabemos que son por el pecado de la humanidad, porque el plan de Dios original para el hombre era que Él reinara, que Él señoreara sobre toda la creación y que viviera la vida que Dios le había previsto para Él, como Señor de toda la creación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, o sea, esto que estamos viviendo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque nuestro espíritu ya es un espíritu renovado, tenemos un nuevo corazón, tenemos nueva vida, ¿no es cierto? Entonces,
Estas son palabras de consuelo del apóstol Pablo para la iglesia de Jesucristo. Palabras de consuelo y de esperanza, porque no solo la raza humana, sino todo el universo sufre las consecuencias del pecado. Pero el universo quedará libre del poder del pecado y participará de la libertad de los hijos de Dios, dice Romanos 8. Y vemos también que Santiago, el maestro cristiano, siempre lo digo, o sea, gracias Señor por los maestros en la iglesia, porque son un don para la iglesia de Jesucristo. Entonces, Santiago, el maestro cristiano, pregunta en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Ya? ¿Qué cosa es la aflicción? Según entiende la Biblia, es un sentimiento de amargura, de tristeza, angustia, intranquilidad, inquietud intensa y pesar. ¿No es cierto? Entonces pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. Haga oración. Pero si volvemos otra vez al pueblo de Israel, vamos a encontrar también que Moisés se quejó contra Dios, hermanos, y lo acusó de afligir al pueblo de Israel. Dios le va a responder a Moisés que él iba, de todas maneras, a obligar a Faraón a dejar salir al pueblo. Vayamos a Éxodo capítulo 5, versículos 22 hacia adelante. Éxodo capítulo 5, versículo 22 hacia adelante. Entonces Moisés se volvió a Dios y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Lo increpa al Dios de la gloria. Moisés, el hombre más humilde conocido en la antigüedad, dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy tu Dios. Es palabra del Dios Altísimo. Así que, hermanos, aflicción ha habido todo el tiempo. Y aún viene mucha más aflicción para el mundo que no termina por arrepentirse y volver al Dios de la gloria. Y aquí cabe una reflexión, hermanos. Siempre hablo sobre reflexión, ¿no? Siempre terminamos con una reflexión. Pero ¿qué cosa es una reflexión? Es una advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de manera razonable. Tenemos que actuar de una manera razonable. Y así ocurrió vamos a ver un poco del carácter, del corazón de Gedeón. En Jueces 8, capítulo del 22 al 23. Les cuento algo. Gedeón no solo fue un guerrero valiente, sino también un líder eficiente que buscó la paz con los hombres de la tribu de Efraín. Asimismo, su historia tuvo un lado positivo y otro negativo, como ocurre con todos los hombres. Pero por el lado positivo, después de derrotar a los madianitas, no aceptó ser el gobernador del pueblo,
argumentando que el único gobernador sería Dios. Veamos qué es lo que dice la palabra. Jueces 8, 22 y 23. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor. ¿Qué? ¿Qué le dijeron a Gedeón los israelitas? Sé nuestro Señor. Pero con minúscula, por supuesto. Tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Dios señoreará sobre vosotros. Y estamos en esa inquietud en el país, si es uno, si es otro. Pero yo estaba meditando en la palabra de Dios. Si bien es cierto, toda autoridad viene de Dios, la que está establecida también la puso Dios. Así que decíamos, en ese tiempo de la primera vuelta de las elecciones, decíamos, salga quien salga, nosotros tenemos que seguir fieles al Señor y obedientes a su palabra cuando dice que tenemos que orar. Ante todo tenemos que orar, dice, por todos los hombres y por los que están en eminencia. Así que, si eso nos está provocando inquietud, no hay realmente razón para que haya inquietud. He visto con tristeza que hay cristianos que están tratando de guiar el voto hacia un lado y en contra de otro. Y eso, para eso no nos ha llamado el Señor. Discúlpenme, que me disculpen mis amigos, pero nosotros tenemos que estar en el lugar donde el Señor nos ha puesto y en el llamado que Dios nos ha dado. Que lo hagan otros, bueno, pero por lo menos yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estamos con mi esposa, seguimos orando, estamos orando con ustedes también, hermanos. Ustedes también están orando por la nación y eso es lo que nos corresponde, para que el Señor guíe al próximo presidente con sabiduría, con entendimiento, y que la gracia esté no solamente con él, sino que esté con el pueblo del Perú. Entonces, Gedeón, después de derrotar a los madianitas, no aceptó ser señor del pueblo, argumentando que Dios es el único Señor. No estemos mirando al hombre, hermanos. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Creo que hay muchos que hemos olvidado las cosas pasadas por haber confiado en hombres. Nuestra confianza tiene que estar solamente en el Señor. Y Romanos 8:31, que es una cita bastante conocida, dice claramente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nunca lo olvidemos. No perdamos nuestra identidad como cristianos. No perdamos de ninguna manera nuestra posición en Cristo. Nuestro reino no es de la tierra, dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos también parafrasear. Nosotros somos peregrinos y nosotros estamos mirando a nuestro lugar celestial, a nuestra patria celestial. Pero mientras estamos aquí, lógicamente que nosotros también tenemos deberes y obligaciones que cumplir. Y las cumplimos y las hacemos de una manera justa y equitativa, razonable, como dice la palabra. Entonces, sigamos confiando en el Señor. El Señor tiene propósitos santos también para nuestra nación. Y en la medida en que nosotros estemos unidos a Él, que tengamos comunión con Dios, las cosas van
van a mejorar en el país, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en esta hora de indecisiones, en esta hora de aflicción para algunos, de intranquilidad o inquietud. Oramos por nuestra nación. Oramos por esta patria bendita. Oramos porque el Señor nos puso en esta tierra con propósitos. Y para los que somos creyentes, el propósito más importante, vital para nuestras vidas es darle gloria a Dios y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús por nuestra nación. Gracias por todos aquellos que pueden estar haciendo una política sana, y oramos por aquellos que no la hacen. Nosotros no estamos para juzgarlos a ellos, pero sí estamos para orar por ellos. Padre, te pedimos que ilumines las mentes y los corazones de todos los peruanos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. Sigamos meditando en esta palabra. Acordémonos que el Señor ya nos advirtió sobre estas situaciones, pero Él dijo que en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y nos vemos en el siguiente mensaje.